El departamento de Rivera concretó esta semana una vieja aspiración. Los gobiernos de Uruguay y Brasil firmaron el lunes 14 la declaración de binacionalidad del aeropuerto de la ciudad de Rivera. Esta posibilidad, que nuestro país había planteado durante más de 2 décadas a las autoridades brasileñas, tuvo un giro en enero de este año, cuando el presidente Luis Ignacio Lula da Silva le dio el visto bueno durante su visita a Montevideo, unos días después de su asunción. ¿Qué pasa con la binacionalidad? Habilita a que el aeropuerto de Rivera sea utilizado para operaciones domésticas de empresas brasileñas, cuyo origen y destino sean aeropuertos de ese país. De ese modo, esos viajes que toquen Rivera accederán a incentivos que los estados brasileños conceden para vuelos internos y tendrán entonces precios menores que los internacionales. La terminal aérea de Rivera, por otro lado, está incluida en el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales y es operada por la empresa Aeropuertos Uruguay, perteneciente al grupo Eurnequian. Está en proceso de modernización y se espera que las obras sean inauguradas antes de fin de año. Entonces, ¿qué impacto tiene esta noticia para el departamento? Y aprovechando esta novedad, ¿cómo está la situación económica y social en Rivera? ¿Qué inversiones están en carpeta y podrían dinamizar un poco más esa actividad? Vamos a conversar con el intendente Richard Sander. Intendente de Sander, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, buen día a toda la audiencia. La verdad que un placer enorme. La jornada del día lunes fue una jornada histórica, como tú decías recién, después de casi 20 años. Eso iba a preguntarle, ¿no? ¿Hace cuántos años que la comunidad riverense viene gestionando la declaración de binacionalidad del aeropuerto? Y por lo menos 20 años que venimos trabajando. Estuvieron diversas empresas, NTH, después estuvo el Buquebus, que fue la que tuvo más tiempo con una ATR y con vuelos regulares desde Montevideo y los fines de semana hacia Florianópolis. Y bueno, de alguna manera tenían, que nos tocó viajar alguna vez, los vuelos iban completos, eran 1 hora para llegar de Rivera a Montevideo. Hoy la carretera se complica bastante, hay días que son 6 horas, 7 horas según la cantidad de camiones, sobre todo ahora que aparecieron los famosos bitrenes, ¿verdad? Todavía no he visto ningún tritren en la carretera, pero son camiones de más de 30 metros de largo, que hacen bastante difícil ultrapasar, y bueno, eso se va complicando tanto para Montevideo como para Porto Alegre. La realidad para Porto Alegre es bastante similar. Ahora volvemos a eso, pero usted mencionó a compañías aéreas que operaron el trayecto Rivera-Montevideo y mencionó al pasar BQB, ¿no? La última fue BQB de Juan Carlos López Mena hasta el año 2012, ¿no? 2012 por lo menos me acuerdo yo, ahí está. Fue la última vez que me tocó viajar. ¿Qué pasó desde entonces con el aeropuerto? Porque estamos hablando de 10 años atrás. ¿Qué pasó en estos 10 años? Y desde entonces hubieron algunos intentos de algunas empresas brasileñas, 1 o 2 más, pero fueron periodos muy cortitos de 1, 2 o 3 meses. La última fue en diciembre del 2019, que no duró nada porque arrancó la pandemia y se cancelaron los vuelos, pero eran aviones chicos. Eran aviones de 12 plazas, 16 plazas, aviones chicos que volaban básicamente a Río Grande del Sur. Triangulaban Porto Alegre, Uruguayana, Valle, Rivera. Y bueno, la idea de siempre era tener una línea que nos conectara, que nos diera conectividad, no solo en el transporte de personas, sino también en el transporte de cargas. Y cuando uno mira el video que exponían el otro día allí en la presentación, de lo que es la inversión de alrededor de $13 millones, es una cifra bien importante, ¿verdad? No solo en la recuperación de la pista, en caminos laterales, en lo que era en sí el edificio, el nuevo cuartelillo de bomberos, que el cuartelillo actual de bomberos que está allí se hizo en un convenio de INACIA con la Intendencia en el año 2001-2002, por ahí, en el gobierno cuando estaba Tabaré Viera, el actual ministro de Turismo estaba de intendente. Y bueno, y sobre la parte izquierda van a hacer todo un trabajo de galpones en un proyecto que el otro día lo mirábamos en la UTEC, hecho por estudiantes de logística de la UTEC, que está muy lindo, que bueno, que
que está pensado para el transporte de carga. A ver, vamos por partes, porque ahí usted se refería a la inversión que está desarrollando la empresa Aeropuertos Uruguay en este aeropuerto, el de Rivera. Vamos a poner incluso ese video al que usted hacía referencia, vamos a ponerlo también en nuestra transmisión para quienes nos están siguiendo. Es una inversión de 13 millones, decía usted, 15 millones de dólares. De 13 a 15 millones. Ahí está. Incluye la ampliación de la terminal de pasajeros, la renovación de la infraestructura aeronáutica, que implica repavimentado de la pista principal, instalación de luces LED en la pista, calles de rodaje y plataforma, mejoras estructurales para la torre de control, lo que incluye la instalación de un equipamiento renovado de comunicaciones aeronáuticas y un anillo de fibra óptica interna, y la construcción de lo que usted mencionaba también, un nuevo destacamento de bomberos. Exactamente, muy importante el tema de los equipos porque el aeropuerto estaba abierto durante el día, de noche como no tenía instrumentos, no se recibía vuelos nocturnos. Entonces me parece que eso también es importante a la hora de un aeropuerto internacional, que tenga todas las recomendaciones y todas las medidas y todas las disposiciones internacionales la va a cumplir el aeropuerto de Rivera. Eso es muy importante porque tenemos un flujo turístico que ahora está mejorando, un poco a tu pregunta de cómo estaba la parte económica. Ahora hablamos de eso, sí. Que está mejorando y que en realidad hay mucha gente que a veces las 14 horas o las 12 horas de venir y de volver a Rivera no las quiere hacer, pero que en el avión se vuelve algo fácil, una hora, menos de una hora probablemente, en un avión de término medio, posiblemente 40 minutos, se puede estar de Portolera en Rivera, más 20 minutos o 25 que te puedes llevar del aeropuerto al centro de la ciudad. O sea que en una hora estás en Rivera y en una hora de vuelta puedes estar en tu ciudad. Pero a ver, estábamos hablando de lo que ocurrió desde que dejó de operar BQB. Estábamos hablando de que ahora hay obras, estas de puesta a punto de la terminal de Rivera a cargo de la firma Aeropuertos Uruguay, pero me quedaba saber, a mí me quedó la pregunta de por qué se demoró tanto el acuerdo con Brasil, ¿no? Porque el acuerdo en realidad es una decisión política, ¿no? Me parece muy importante, que tú también lo dijiste recién, esta visita del presidente Lula, el planteo del presidente Luis Lacalle, y el presidente brasileño recogió el guante. Este acuerdo se iba a firmar hace un par de meses. Después tuvo algunos inconvenientes. Yo estuve hace 2 meses charlando con el presidente Luis Lacalle en una reunión que me permitió charlar una hora con él sobre estos temas, y me dijo que me quedara tranquilo, que la solución estaba, que era un tema de días para firmarse, y bueno. Sí, el gobierno de Lula vino con una decisión muy contundente en esta materia. Incluso se podría decir que se confirmó la importancia que le da, porque en el acto de este lunes en el que se firmó el acuerdo, vinieron de Brasil autoridades importantes, ¿no? Estuvo el canciller Mauro Vieira, estuvo el ministro de Puertos y Aeropuertos Márcio França y el titular de la Agencia Nacional de Aviación Civil, Tiago Sousa Pereira. De la ANAC, sí, exacto. Correctísimo, estuvimos almorzando con ellos el día lunes, sí, cerca del aeropuerto, esas charlas que son interesantes porque vamos intercambiando opiniones, y la verdad que no solo el aeropuerto, sino el segundo puente Yaguarón y la navegabilidad de la laguna Merín con la laguna de los Patos, ¿no? Que va a llevar hasta casi la ciudad de Pelotas, esa línea fluvial que va a haber entre Uruguay y Brasil. Sí, esa fue otra iniciativa que Uruguay impulsa en materia de integración con Brasil, y que en enero también Lula avaló. Otro ejemplo, ¿no? Pero claro, el hecho de que vinieran estas autoridades el lunes es una indicación, ¿no? Porque podrían haber venido jerarcas de menor nivel a la firma del documento. Muy importante. Aparte, creo que ahí fue importante también la amistad entre el canciller Bustillo y el canciller Vieira, de Brasil. Es un tema que cuando yo asumí acá, el día que yo asumí, el 26 de noviembre del 2020, nos acompañó también el presidente de la República, Luis Lacalle, y el actual gobernador de Río Grande, que en aquel momento también era gobernador en el 2020, después renunció y después fue por la reelección. Y uno de los temas que hablaron en una reunión de 40 minutos que tuvimos acá en el despacho del intendente, en mi despacho, fue ese tema, de los temas en común que teníamos con Río Grande del Sur, y decía el presidente Luis Lacalle, tenemos que avanzar sobre todo en esas obras que están pendientes, el aeropuerto, el segundo puente sobre el Yaguarón, y sobre todo ese canal entre la Merín y la laguna de los Patos, que le tocaba de cerca al gobernador porque había sido prefecto de Pelotas,
y en definitiva ese canal llegaría hacia la ciudad de Pelota. O sea, lo conocía muy bien, o sea que es un tema que el gobierno uruguayo lo viene trabajando desde el comienzo, desde que asumió, y bueno, son las cosas importantes que se van concretando. Me pregunto qué está antes que lo otro. O sea, la firma, el acuerdo de binacionalidad, es el que facilita las obras que está haciendo la empresa Aeropuertos Uruguay en la terminal de Rivera, ¿o es al revés? Las obras que estaban previstas, ya confirmadas para el aeropuerto, facilitan que se apruebe la binacionalidad. Bueno, la binacionalidad era necesario para que de alguna manera la aerolínea, que estamos seguros que va a ser azul y que va a empezar a operar en el mes de noviembre, pueda tener un público brasileño con tasas de embarque baratas que les permitan que sea de alguna manera competitivo con las empresas de ómnibus que hoy van a Porto Alegre. Eso es importante, la firma de la binacionalidad del acuerdo, ¿no? Tanto de ida y de vuelta. Pero yo creo que las obras y la ampliación del aeropuerto y toda esa enorme inversión hace improbable que del otro lado de la línea divisoria vayan a invertir más de 20 o 30 millones de dólares para hacer otro aeropuerto. No tiene sentido en una ciudad que es única, tú la conoces bien, porque has estado muchas veces por acá, sabés que nuestra vida en común es algo cotidiano, que en realidad acá no, la frontera en realidad... la línea de frontera es una línea de integración, no es una línea de separación como sería una frontera, no es una línea divisoria, sino que es una línea que integra, y el aeropuerto, lo que se hace el control integrado allí en Siñerís desde hace ya un montón de años, donde trabaja la policía, la migración uruguaya, la policía, todo el tema que tiene que ver con el tema de migraciones uruguayo, y que también está la Policía Federal brasileña también instalada allí, en una de las áreas de ese control integrado. Bueno, me parece que el aeropuerto es un pasito más a esa integración que siempre reclamamos y que hace un par Sí, usted mencionó al pasar otro dato, ¿no? Del lado brasileño, en el estado de Río Grande, no hay aeropuertos cercanos. Valle, 200 y pico kilómetros, ¿no? Es lo más cerca que tenemos. Entonces, esa es otra razón para que Rivera, el aeropuerto de Rivera, pase a integrarse, entre comillas, a los aeropuertos brasileños, pase a funcionar como un aeropuerto brasileño también. Usted hablaba de... ¿Sí? Yo creo que ese centro integrado también les da a las autoridades un conocimiento de cómo funcionan esos puntos hoy, en la actualidad, básicamente para el turista que quiere ir Brasil adentro, Uruguay adentro, o el argentino que pasa todos los veranos, que se perdía casi un día entero, el argentino, por ejemplo, perdía casi un día entero para llegar a Florianópolis en Rivera, de ida y de vuelta, y hoy en 40 minutos, 50 minutos, cuando hay mucha fila, es el tiempo que pierde para pasar por el control integrado y seguir viaje a Brasil. Entonces, ese tipo de conocimiento de trabajo integrado también permite que ahora se tomen 120 días entre Dinasia, ANAC, para terminar de ver cómo va a ser el manejo de los brasileños que van a entrar al aeropuerto para viajar y que van a salir del aeropuerto a territorio uruguayo. Quedó dicho ya, en los hechos la binacionalidad implica que si un pasajero toma un vuelo en Rivera para viajar a una ciudad brasileña, paga el precio de un vuelo interno. Y ese precio, es interesante, está subsidiado, ¿no? Los estados brasileños, por lo que estuve averiguando, otorgan incentivos tributarios a las aerolíneas para ese tipo de conexiones domésticas, básicamente rebajas en impuestos a los combustibles, ¿no? Exacto, eso es muy importante para la empresa que vuela, ¿no? Digamos, porque ellos le bajan el porcentaje de impuestos exactamente, creo que es el ICMS, es el IVA nuestro, a los combustibles, y eso lo hace el gobernador del estado. Entonces, el hecho de que entonces los vuelos que lleguen a Rivera sean, entre comillas, domésticos de Brasil y por lo tanto tengan precios convenientes, ¿qué va a implicar? A ver, usted ya mencionó algo al pasar, pero ¿cuál es la expectativa en Rivera? ¿Qué tipo de público aparecería? Bueno, público de buen poder adquisitivo que sigue viniendo, pero que sigue viniendo en feriados brasileños básicamente, ¿verdad? Cuando vemos esos autos de alto porte o de alta gama. Yo charlaba un poquito con las autoridades, con Diego Arosa y con el gerente del aeropuerto en Montevideo el otro día, y él decía que bueno, que ellos la experiencia que tienen hoy es Carmelo, que fue el primero que inauguraron, que arrancó con 100 vuelos mensuales y están más de 300 vuelos mensuales hoy, en pocos meses, y que esperan que la experiencia de Rivera sea similar,
porque en Rivera también los brasileños no solo vienen en vuelo, en aviones de línea, sino que también vienen, como pasa en Punta del Este en verano, en vuelos privados. Y nos pasa un poco con empresarios que pueden llegar también de Brasil, que pueden acortar enormemente la distancia de un vuelo de San Pablo de 2 horas y poco a Rivera, a hacerse más de 15 horas en carretera, por ejemplo, ¿no? O de Santa Catarina, que son 1000 kilómetros, o de Paraná, que es un poquito más, o de Porto Alegre, que son 500 kilómetros como Montevideo, pero que la carretera te lleva 6 horas y media, 7, según por donde vengas. Hoy hay una doble vía hasta Pelotas, pero son 600 kilómetros para llegar a Rivera por ahí, porque te vas un poquito hacia el este y después volvés hacia el oeste para pasar por Valle y Don Pedrito y Rosario para llegar a Rivera. Pero bueno, de alguna manera son las cosas que estamos convencidos que nos va a mejorar esa conectividad, que nos va a permitirnos poner en el mapa de los vuelos y de las conexiones o interconexiones de vuelos. Ahí voy a lo otro, porque hasta ahora usted se venía refiriendo a movimiento de brasileños que llegarían a Rivera, pero supongo, tengo entendido que ustedes esperan también que las aerolíneas, eventualmente la primera, esta que está por confirmar, también haga el trayecto Rivera-Montevideo. Exacto, la idea nuestra es que el vuelo sea Porto Alegre, Rivera, Montevideo y de vuelta, que conecte las dos capitales en el mismo vuelo. Ahí aparece la discusión de si se justifica, ¿no? Si es viable, si es rentable una línea Montevideo-Rivera. Veía unos números, no sé si usted los tiene, 500.000 personas viajan por año por carretera, en ómnibus concretamente. Entonces ahí hay un mercado en el cual trabajar, en el cual seguramente un porcentaje puede saltar del ómnibus al avión. Porto Alegre es muy similar, y yo diría que los comerciantes brasileños viajan mucho, no solo a Porto Alegre, sino también a San Pablo. Sobre todo los comerciantes que compran ropa viajan muchísimo a San Pablo, comerciantes brasileños, ¿no? Prácticamente en viajes semanales. Y esto ayudaría mucho, un vuelo a Porto Alegre pues San Pablo, nada, y en definitiva eso también ayudaría a cortar los tiempos de viaje. Yo conozco mucha gente que va en ómnibus a San Pablo y demora un día entero para ir y un día entero para volver. O sea que todas esas cosas están dentro de ese menú de una ciudad que tenemos. Vamos a ver ahora el censo cómo salimos, pero se estiman 160.000, 170.000 personas que tenemos de los dos lados de la frontera, más los miles de personas que siguen llegando básicamente los fines de semana, pero que también de lunes a jueves el movimiento de ómnibus y de camionetas más chicas ha empezado a crecer, especialmente desde el mes de junio. Ahora le decía, ahora quiero hablar de eso, pero para terminar, con respecto al aeropuerto, usted mencionó hace un rato, cuando estaba refiriéndose a las obras que están en curso, la parte relativa a carga, terminal de carga. Entonces, ¿qué posibilidades han visto ustedes o conocen que vaya a haber de movimiento de transporte de carga a través del aeropuerto binacional? Bueno, el transporte de cargas hoy, lo que se llama el e-commerce, ¿no? Es una cosa que funciona mucho. Hoy de repente los paquetes llegan a Porto Alegre o a Montevideo en avión, y después tiene que hacer carretera. Bueno, esa transferencia de ese paquete se va a terminar en la terminal de Rivera. Lo mismo que puede ser mercaderías que compren los free shops. ¿Por qué van a comprar y bajarlas en el puerto de Montevideo, en el aeropuerto de Montevideo, si las pueden bajar en el aeropuerto de Rivera y estar a 5 kilómetros de su comercio? Son todos cambios logísticos y importantes. Yo le comentaba al presidente de la República, por ejemplo, que los free shops brasileños, que del lado de Santana hoy todavía no funcionan, pero que funcionan, por ejemplo, en el Uruguayana, la entrada de la mercadería a Brasil se hace por el puerto de Montevideo. Y el depósito que tiene hoy, por ejemplo, estos free shopistas brasileños, es zona franca Florida. Entonces, si tenemos depósito en el aeropuerto, lo traen por el aeropuerto y los tienen en Rivera. Los tienen a 400 kilómetros más cerca la mercadería. Y la bajan y la suben una sola vez al vehículo. La bajan del avión y después la suben al camión. Uh-huh. Por eso también, si uno mira, cuando hay una toma muy muy linda, me quedaron muchas cosas lindas de ese video, sobre todo el ayudar a despegar a Rivera. Me parece que es una frase interesantísima, porque me parece que es lo que estábamos soñando hace mucho tiempo, ya con Tabaré y con Marne como intendentes, golpeando puertas, que muchas veces las puertas las golpeamos en Porto Alegre,
inclusive algún viaje a Brasilia, para intentar conseguir la binacionalidad del aeropuerto. Y bueno, hoy haber logrado ese paso y estar tan cerquita a tan pocos meses de la inauguración y de que tengamos vuelos regulares, nos parece que va a ser muy importante y que también va a depender del público de Rivera y de Santana, la posibilidad de que los vuelos tengan una frecuencia mayor, ¿verdad? Pero si tú miras... La inauguración de las obras está prevista para noviembre, ¿no? Noviembre. Y también en esa fecha comenzaría a operar esa aerolínea, que usted dice que es azul. ¿Usted tiene el dato de que es azul la compañía? Tengo entendido que es azul. Por algún problemita no llegó el otro día, por algún problemita en Brasil no llegaron, porque también estaban para la reunión del día lunes, de la firma del convenio, y bueno, no llegaron, pero son cosas importantes que están ahí y que está todo el mundo esperando. Uno habla con mucha gente amiga de Santana Livramento, y están esperando que obviamente que salga, que comiencen los vuelos, porque hay una expectativa enorme, y una apuesta a futuro, que esa conectividad nos va a permitir, también para la gente que viaja al exterior, ¿no? Nosotros cuando arrancamos un viaje al exterior, que vamos a ir, no sé, a cualquier parte de Brasil o cualquier parte del mundo, tenemos 12 horas más de vuelo sumado a la carretera. Y si lo haces en una hora o menos de una hora, ida y vuelta 2 horas, realmente te ahorras 10 horas, te ahorras un día entero. Y eso también es importante porque mucha gente viaja todos los años en diversas fechas a diversas partes del mundo, tanto de Rivera como de Santana, y también de Artigas, de Tacuarembó, del entorno de Rivera, ¿verdad? Que le queda más cerca venir a Rivera y tomarse un avión que irse a Carrasco a tomar un avión. Sí, estamos hablando del aeropuerto de Rivera, pero no sería de la ciudad de Rivera solamente, ¿no? El movimiento sería relativo a un área bastante más amplio, ¿no? En un área de 100 y pocos kilómetros a la redonda, si hacemos un círculo, tenemos varias ciudades, Artigas, Cuaraí, Tacuarembó, Rosario, Don Pedrito, montón de lugares que suman otros cientos de miles más de personas, que digamos nos da un paquete de alrededor de 400.000 personas en todo el entorno, que es una cifra bien importante para pensar en el desarrollo futuro del aeropuerto. Le propongo una pausa y ya continuamos. A partir de la declaración que confiere al aeropuerto de Rivera la condición de binacional, vamos a aprovechar para averiguar un poco más a propósito de cómo está esa zona del país, qué pasa en materia de empleo, qué pasa en materia de actividad, qué planes hay, qué desafíos están pendientes. A eso vamos en la segunda parte de la entrevista con el intendente. Desde este lunes, el aeropuerto de Rivera es binacional. La declaración oficial, una antigua aspiración de la comunidad riverense, se firmó en un acto al que asistieron altas autoridades de los dos países. ¿Y qué implica esta declaración? Bueno, una reducción del costo de los viajes que unan Rivera con ciudades brasileñas, ya que serán considerados vuelos domésticos del país y accederán a subsidios estaduales. A partir de esta noticia, estamos conversando esta mañana con el intendente de Rivera, Richard Sander. Intendente Sanders, a propósito del movimiento que podría llegar a Rivera a través de estos vuelos, a propósito de ese movimiento turístico, desde la audiencia nos acotan un segmento de mercado en particular, los aficionados a los juegos de casino, ¿no? Rivera tiene su casino y ahí habría un polo de atracción, teniendo en cuenta que del otro lado, del lado brasileño, esta posibilidad no existe. Exactamente, en Brasil no están legalizados los casinos, por lo menos hasta ahora, y bueno, acá tenemos un hotel casino que fue una de las obras importantes que se hicieron allá por el año 2011, 2012, junto al Ministerio de Economía y el Ministerio de Turismo de aquel momento, y bueno, eso es otra posibilidad. Los juegos también generan la posibilidad de gente que a veces vuela a Punta del Este, o vuela a Córdoba, o vuela a otros lugares. Sabemos que hay un selecto número de jugadores que se dedica a viajar de un lado a otro según las condiciones que le ofrezcan esos hoteles y esos casinos, ¿verdad? Así que ahí también hay otra posibilidad. También tenemos hoy acá en la frontera universidades de ambos lados, ¿verdad? Del lado brasileño y el primer campus universitario del Uruguay, aquí en el barrio La Virgencita, en Rivera, donde está la UDELAR, la UTEC, el CER del Norte, la UTU, la Agraria, concursos binacionales, tanto en la UTU como en la UTEC,
y eso hace que hoy tengamos profesores colombianos, brasileños, cubanos, y bueno, y los posgrados lo dan profesores que vienen de Río Grande del Sur, ¿verdad? De la Universidad de Río Grande, de la UARS de Río Grande, o sea que eso también ayuda a que los 400 kilómetros que tenemos de distancia se puedan acordar sensiblemente en tiempo para que esos profesores puedan llegar mejor y que otros puedan ver la posibilidad también de venir o de otros cursos que se puedan dictar, que también ayuda también al desarrollo de sus campus, que obviamente han crecido enormemente y que han traído también muchos chiquilines de otros puntos del país a estudiar a Rivera. Le preguntan también, concretamente, David, a propósito de la ruta que va desde la ciudad al aeropuerto. Se encuentra en mal estado. ¿Cuándo se va a reparar? Bueno, la carretera, en realidad, desde el puente de la Yerbatera hasta el aeropuerto es ruta nacional. Nosotros conseguimos que el Ministerio de Transporte nos permitiera desde el puente de la Yerbatera hasta las Cinco Bocas, que es donde se une con el paso de frontera integrado hoy que hay para los camiones. Eso ahí nos permitió hacer carpeta asfáltica, cordón cuneta, iluminación. Ahí sacamos 1 kilómetro y pico que hizo la Intendencia, que terminamos ahí por el año 2020. Y el resto de la carretera le corresponde al MTOP. Nosotros tenemos un proyecto que está presentado en el Ministerio, que tenemos el aval del ministro Falero, que es el de sacar la carga pesada 4 kilómetros hacia adelante de ese punto rumbo al aeropuerto, al sur, y cruzar el Cuñapirú con un nuevo puente que es llamado famoso bypass de la 27 del aeropuerto de Rivera. Eso nos va a permitir avanzar otros 3 kilómetros o 4 kilómetros más en la construcción de esa ruta, y después nos quedaría algún kilómetro más, que obviamente estoy seguro que una vez que empiece a funcionar, el Ministerio va a poner su mirada y su esfuerzo, como lo hacen en casi todo el país hoy, ¿no? Hoy vemos el país transformado en materia de obras. Estos poquitos kilómetros que nos unen al aeropuerto, obviamente que cuando empiece a funcionar va a tener un tránsito bien importante, y estamos convencidos que también va a estar entre las prioridades del ministro Falero. Hablemos de cómo está Rivera. El departamento tiene un desempleo de 10,8% según el último reporte del INE, el Instituto Nacional de Estadística. No es el índice más alto en el interior. Por ejemplo, Río Negro tiene 14,8, o cerca de allí, cerca de Rivera, Salto tiene 13,3, está el caso de Artigas con 12,1. Pero ustedes, ¿cómo evalúan ese número, ese 10% de desempleo? Bueno, la pandemia, en Rivera siempre tuvo un desempleo chico, en el 4, 5, 6%, en los últimos años pre-pandemia, digamos. En lo máximo estábamos en el entorno del 8, que era el promedio del país. La pandemia obviamente que nos pegó, y nos pegó muy fuerte. El tipo de cambio también es una dificultad. Obviamente que nuestra dificultad no es como la Argentina, sino que la nuestra es permanente. No es tanta la diferencia, pero son diferencias a veces que llegan a 40-50% de los precios, y eso complica mucho al comerciante local. Y la pandemia obviamente con el cierre de los comercios y después con el cierre de los free shops en el año 21, eso nos complicó bastante la economía, que de alguna manera se va recuperando lentamente. No somos el peor del país, pero hoy estamos por arriba de la media del desempleo, que es un tema que le hemos hablado con el presidente de la República desde el año 2020, desde antes de asumir, desde la primera reunión que tuvimos ya por el octubre del 2020, y yo siempre le dije lo mismo al presidente Luis Lacalle. El gran tema es el desempleo, el gran tema es generar empresas permanentes, inversiones permanentes, y bueno, fuimos con un par de sueños abajo del brazo. Uno era el tema del aeropuerto, otro era la zona franca, y otro era el parque tecnológico, sumado al esfuerzo de empresarios para cambiar un poco esa realidad. Usted ha tenido más de una tensión con el Poder Ejecutivo. Sostuvo hace unos días en una entrevista: se necesita que el Gobierno Nacional aporte en pos de soluciones permanentes, definitivas, no paliativas como los jornales solidarios. Bueno, lo que dije en realidad es que los jornales solidarios son una buena herramienta, pero es paliativa, porque ahora conseguimos un buen paso, ¿no? Porque lo hemos tenido 21, 22, 23 y 24. Eso ha sido un gran paso, pero tenemos que ir trabajando. Nosotros, por ejemplo, estamos tratando de capacitar a esos jóvenes. El desempleo juvenil en el país anda en el entorno del 25%, ¿no? Que es un tema importante. En Rivera, en el último jornal
oportunidades laborales o jornales solidarios, anduvimos en casi 8.000 inscriptos para sortear, quedaron 7.500 habilitados para el sorteo, es un número importante para 350 puestos, o sea, es un número bien alto, y es algo que le vengo pidiendo al presidente desde el inicio del gobierno, porque es lo que entendemos. ¿Qué cosa? ¿Pidiendo qué? Que es parte de las políticas públicas que tiene que hacer el gobierno nacional. O sea, la intendencia lo que hacemos es colaboramos, empujamos, nos ponemos en la camiseta, somos la locomotora que de alguna manera empujamos con obras, con desarrollo, pero obviamente que las políticas públicas del empleo o del establecimiento de empresas grandes no le corresponden a la Intendencia de Rivera. Entonces, un poco lo que le decíamos al gobierno es que tenemos que insistir en acelerar los tiempos de cosas que en Uruguay llevan mucho tiempo. Por ejemplo, esa inversión en Zona Franca. Cuéntenos a propósito de ese proyecto, que es uno de los que usted le reclama al Poder Ejecutivo. Ese proyecto, hay unos inversores que llegaron en el gobierno pasado, de la mano del gobierno anterior, ¿verdad?, que después también los dejaron sueltos, porque los mandaron a Rivera y después como que se olvidaron de los inversores. Son inversores del Estado de Paraná, que son dueños de la empresa Tradener, que es una empresa que le vende desde el año 2006 energía a la UTE, o sea que son viejos conocidos del gobierno uruguayo, que cumplen 25 años ahora en los próximos días, que bueno, que son inversores que tienen inversiones en grandes estados de Brasil, en materia de energía, en eólica, en represas, y que le comentaban el día miércoles cuando estuvimos reunidos con el presidente de la República, que también están trayendo gas de Argentina por Uruguayana, y que podría haber alguna posibilidad, si el Estado uruguayo así lo deseara, de entrar por Rivera con ese gasoducto. Que bueno, que compraron casi 600 hectáreas en el kilómetro 480 de Ruta 5, que hicieron todos los trámites de habilitación, que toda la parte ambiental ya está aprobada hace mucho tiempo, y que bueno, y que hoy esperan los últimos informes de la Dirección de Zonas Francas, que está en el Ministerio de Economía, para que el presidente pueda firmar el decreto de adjudicación de una zona franca industrial y logística, que va a estar apuntada hacia Brasil, o direccionada hacia Brasil, con inversores brasileños que también son gente que tienen inversiones en Estados Unidos, que en realidad es una empresa muy importante. Claro, porque usted se refiere a las empresas que se van a instalar a su vez en la zona franca. Y exacto. O sea, está el proyecto de la zona franca en sí misma, pero después hay más de 20 empresas que expresaron su interés en establecerse allí. Exactamente, y lo que me decían los inversores es que no pueden firmar un contrato con alguien si no saben si van a tener o no el decreto aprobándole la apertura, porque si no después si no llega a salir, tenemos daños y perjuicios con la empresa que firmó el contrato. Entonces, de alguna manera presentaron 21 notas, ahora va a entrar una más en un par de días, de una empresa de robótica brasileña, y bueno, estamos convencidos que quizás eso no sea la solución definitiva al problema del desempleo en Rivera, pero estamos convencidos. ¿Cuántos puestos de trabajo se estiman ahí? Y en la primera fase 200, con una inversión de $32 millones, y bueno, y aspiramos a que por lo menos esa zona franca en 2-3 años pueda tener unos 500 empleos, que sabemos que son empleos de calidad, no son empleos como el comercio, que son empleos básicamente por encima del salario mínimo nacional, sino que son empleos que prácticamente duplican el salario mínimo nacional, entonces generan otra expectativa, y también en una población estudiantil hoy universitaria creciente en el departamento de Rivera, que también aspira a poder trabajar también en el departamento y no tener que emigrar hacia otros lugares. Intendente, quedó dicho ya al pasar, uno de los rubros económicos más importantes de la ciudad de Rivera es el comercio y el turismo de compras, ¿no? En ese capítulo a su vez está todo lo relativo a free shops. ¿Qué está pasando en esa materia? Y bueno, Rivera tiene históricamente, y después de los free shops del primer gobierno de Sanguinetti, allá por el 86-87, cuando se crea el decreto que los crea, Rivera pegó un salto de calidad, no solo en la venta, sino a nivel de la mejora edilicia de los comercios, y de alguna manera sigue siendo el buque insignia en materia comercial. A eso, en un trabajo importante junto al actual ministro Tabaré Viera, venimos con la Intendencia y con los empresarios
trabajando mucho los destinos turísticos del interior, lo que es el Valle Lunarejo, lo que es la represa hidroeléctrica del Cuñapirú, lo que es toda la ruta del oro, Minas de Corrales, con emprendedores y empresarios en la zona, y bueno, y tratando de trabajar y de vender todo el departamento, no solo el turismo de compras, sino que sumarle valor al turismo de compras y aprovechar que hoy tenemos nuevos hoteles en la ciudad, nuevas inversiones, esperemos que puedan venir más en el futuro. Tenemos el agua termal que está acá en el centro de la ciudad, que lentamente está desarrollando el emprendimiento, partes de Cuñapirú, son 40 hectáreas donde era el viejo campo de golf de la ciudad, ahí al lado entre barrio Mandubí y barrio Santa Isabel, y bueno, son las cosas que entendemos que nos van a ayudar en un mediano plazo a seguir avanzando. Los free shops hoy han recuperado bastante la clientela, siguen diciendo en algunos puntos que todavía no son como los mejores años, pero uno lo que ve los fines de semana es que el centro está repleto de vehículos, las veredas también, los comercios también. A mí me gusta caminar bastante, me gusta salir, mirar, charlar bastante, y uno siente que hay un movimiento que se está recuperando, que es importante, que todavía no se refleja en el desempleo, pero ahí también tenemos dos factores. Hay un montón de gente joven que empieza a buscar empleo que antes no lo hacía, ¿verdad? Y eso también impacta en el desempleo. Y también tenemos en algunos comercios que empezamos a sentir voces diferentes, esas voces de Centroamérica, ¿no? Claro. De Cuba, de Venezuela, de Colombia, ese cantito diferente lo empezamos a ver en restaurantes, en hoteles, en comercios, y bueno, eso también es un público migrante que llega y que va ocupando plazas y que de alguna manera también va impactando en el desempeño de los actores locales, que de alguna manera van perdiendo ese lugar, pero bueno, es parte de una realidad que tenemos. Es una frontera que hoy tenemos casi 600 cubanos viviendo en la ciudad de Rivera, otros tanto venezolanos y de otras nacionalidades. Es una realidad que vino para quedarse, y que bueno, que la manera de seguir trabajando, por ejemplo, en el rubro... Una pregunta que plantean desde la audiencia tiene que ver con un shopping en particular, ¿no? ¿Qué planes existen para el shopping que se encuentra desactivado, bueno, el Melancía? El shopping Melancía. Que a su vez tiene en su conformación un gran espacio dedicado a free shop, ¿no? Tenía dos free shop anclas, tuvieron problemas los dos, uno de ellos por lo menos tuvo problemas legales, y el otro, bueno, en la medida que el shopping fue quedando sin público y que vino una intervención judicial, bueno, se paró todo y se cerró definitivamente el shopping. Una pena, pero bueno, es una inversión de casi 20 millones de dólares que está en el corazón de la ciudad y que aspiramos que en algún momento los mismos inversores u otros puedan retomar y en definitiva puedan volver a dinamizar esa zona que generó más de 200 empleos en su momento. ¿Por ahora no hay noticias concretas? No, por ahora desde la Intendencia no tenemos noticias concretas, inclusive cortamos la concesión que teníamos de la nueva terminal de ómnibus, porque bueno, después de 8 años sin noticias, tomamos la decisión de cortar esa concesión de terminal, y bueno, a la espera de que en algún momento en el futuro podamos volver a licitar y ver si aparecen nuevos inversores para invertir en una nueva terminal de ómnibus. En ese tiempo lo que estamos haciendo es tratando de invertir algunos millones de pesos para reformar la vieja terminal que está detrás del edificio municipal, y bueno, la idea es un poquito, por un tiempo por lo menos, que esa inversión nos permita darle más comodidades a los pasajeros que llegan y salen de Rivera a los diferentes destinos del país. Enseguida le planteo 2 o 3 preguntas que van quedando. En 2 minutos ya completamos la entrevista con el intendente de Rivera, Richard Sanders. En la entrevista central estamos hoy con el contador Richard Sanders, que pertenece al Partido Colorado, sector Ballistas, y es el intendente de Rivera. Intendente, yo decía 3 temas por lo menos, sobre todo a partir de observaciones de oyentes. A propósito del proyecto de Zona Franca, ese que está demorado, se recuerda el acuerdo reciente con Brasil que facilita la exportación, facilita el ingreso
a Brasil de producción generada en zonas francas nacionales. Arancel cero, concretamente, ¿no? Exacto. Ese decreto del periodo pasado del gobierno de Bolsonaro permite que de alguna manera no existan límites en las exportaciones de Uruguay hacia Brasil desde zona franca. Eso es muy importante, pensado que esta zona franca está pensada hacia Brasil, y de alguna manera ayudaría. Y la reunión de este día miércoles pasado, que estuvieron ahí los principales de la empresa Tradener, estuvieron, digamos, el hijo y nieto, que serían quienes tienen el 80% del proyecto, y el otro participante que tiene 20%, fue una linda oportunidad para vernos las caras entre todos, y que bueno, los empresarios pudieran confirmar el interés de ellos y de colocar su patrimonio, como ya colocaron comprando ese terreno que está en el kilómetro 480 de la Ruta 5, para desarrollar ahí un emprendimiento que aporta el desarrollo del departamento. Y estamos convencidos que así va a ser. No sabemos si va a ser la solución definitiva, pero que de alguna manera nos va a ayudar a mejorar todo el tema del desempleo, a mejorar el desarrollo del departamento, y a que en el futuro sigan llegando a Rivera empresarios a radicarse en forma definitiva, como pasa en otros puntos del país. Y Brasil es muy grande, tiene más de 200 millones, solo acá en el entorno de Rio Grande del Sur son más de 15 millones de habitantes, o sea, 5 veces más grande que el Uruguay, y bueno, y de alguna manera estamos convencidos que son oportunidades importantes para el país, que por más que el país pueda resignar impuestos a la hora de decretar una zona franca, es importante también pensar que la franja de frontera de 1.003 kilómetros entre Artigas y Rocha, donde estamos incluidos nosotros, somos la que tenemos los indicadores socioeconómicos más bajos del país, y que de alguna manera tenemos que pensar en romper esas asimetrías y en que las inversiones también tienen que llegar acá. Nosotros tenemos hoy el departamento más forestado del país, y se piensa, por ejemplo, en esa zona franca desarrollar fábrica de muebles. Y nos parece muy importante que en vez de estar pasando por camiones que van hacia el puerto de Montevideo, con rolos que van para China o para otros países del otro lado del mundo, ¿no? ¿Verdad? Que esos rolos puedan quedarse en un aserradero a 20 kilómetros o en una fábrica a 20 kilómetros de donde está el aserradero que termina de cortar esos trozos de madera. Hablando del sector forestal, justamente, muy importante en el departamento de Rivera, y de la cadena en torno a la forestación, también hay preguntas a propósito de los aserraderos ubicados ya, tradicionales, en la ciudad de Rivera. En esa materia, ¿hay planes? ¿Qué pasa con las inversiones en ese rubro? Bien, tenemos dos aserraderos muy importantes, que es Urufor Cofusa, ¿verdad?, acá a la salida de la ciudad, que bueno, que también tiene la planta Bioener, la planta de biomasa, y tenemos allí en Ataques, 40 kilómetros de Rivera aproximadamente, la empresa Finsa, que es Gran Sociedad Anónima, que es la familia Valerio, que trabaja en el tema del pino y que también tienen biomasa y pellets, es decir, que trabajan en todas las líneas. Hoy tenemos en la ciudad de Rivera dos proyectos, uno que está en marcha, de un grupo chileno-norteamericano en el Extingel Sur, que es un aserradero que está frente a lo que era la zona franca, la vieja zona franca de Rivera, detrás de donde está la conversora de UTE, que está haciendo una inversión importante y va a generar unos 140 empleos a partir del mes de octubre, que es cuando octubre, noviembre, y cuando empiezan a funcionar de este año. O sea que junto con el aeropuerto también va a funcionar ese nuevo aserradero que está parado, con una inversión importante y con 140 empleos aproximadamente. Va a trabajar Pino y la empresa Urufor, que está generando todos los trámites para generar en la parte sur de donde hoy tiene el aserradero de eucaliptus, generar una nueva línea de aserradero para pino, y que bueno, estimamos que ahí puede generarse otros 200 o 250 empleos más para el próximo año 24, entre el 24 y el 25. O sea que hay varias novedades auspiciosas. Hay varias novedades interesantes que pueden en el mediano plazo o en el corto plazo... Claro, no estamos hablando necesariamente de efectos inmediatos, pero sí de planes que a mediano plazo incidirían en la situación económica y social de Rivera, ¿no? Todo esto que hemos estado conversando va por ese lado. Estamos en esa línea de trabajo. Es un poco las cosas que le planteamos hace casi 2 años al presidente de la República, un poco listando un poco
las cosas que nos parecían prioridad y ver cómo el gobierno nos podía ayudar a que esas cosas se realizaran. El otro tema es el parque tecnológico, que bueno, que está votado por el presupuesto nacional, que todavía no tiene ningún edificio, pero que ahora en esta rendición de cuentas que se empezó a votar ayer, ¿verdad? Ayer o anteayer, nos permitiría generar un pequeño crédito presupuestal para poder contratar un gerente para ese parque tecnológico, que aspiramos que obviamente junto a la UTEC y el ODELAR, el Ministerio de Industria, que está trabajando mucho, lo hablamos otro día con el presidente Antel, bueno, de poder aterrizar en ese parque tecnológico algunas empresas que hoy trabajan con el Estado uruguayo, algunas que ya están trabajando en el cowork de la UTEC y que nos permitan, bueno, generar desde Rivera nuevos emprendimientos y nuevos empleos en áreas más modernas y de más tecnología. Le habíamos planteado en su momento al rector de la universidad, a Rodrigo Arín, y a Ronda y Colina, la posibilidad de que el tema vacunas se pudiera instalar acá, pero bueno, por un tema de capacidad de mano de obra y de técnicos, decidieron hacerlo en Montevideo, y me alegro mucho porque el país va a retomar una senda que él había perdido, que es el tema de creación de vacunas, y quizás en algún momento también en este parque tecnológico podamos ahí tener algún desarrollo en el futuro de la UDELAR y de algún socio que pueda conseguir la UDELAR para ese tema. Y también está aprobado, que es otro de los temas, la extensión del Puerto Libre de Montevideo, que está a la entrada de Rivera, que ya se ha expropiado el terreno, y bueno, que la ANP está buscando socios, está buscando la posibilidad también de explotar ese puerto libre que estaría contiguo a lo que es hoy toda la zona de aserraderos de Rivera y la zona, digamos, industrial de la ciudad de Rivera. O sea que también tenemos esa posibilidad, que bueno, que hay que hacer todas las inversiones. Se presentó hace un par de meses el PAI, que es el plan de intervención, digamos, de esa área, que bueno, que también está a la salida de la ciudad de Rivera, un poquito antes de la rotonda de la Bandera entre la 5 y la 27, y que también son 30 hectáreas, que esperamos que en un futuro de mediano plazo también tengamos ahí empresas instaladas, operando básicamente mirando hacia Brasil, ¿verdad? Nos queda esta lista entonces, esta lista de posibilidades abiertas que está interesante. Exacto, para ir explorando, ¿no? Contador Richard Sander, intendente del departamento de Rivera, le agradezco este panorama, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar sobre varias de esas alternativas en cualquier momento ahora en los próximos meses. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano, un saludo a toda la audiencia y bueno, como siempre, a las órdenes.